Buen día. En este video estaremos abordando el tema de cómo diseñar ciclos, es decir, cómo diseñar repetición en términos generales. En particular la codificaremos utilizando Python. Así que vamos a ver un método, unos pasos a seguir que nos garanticen que podemos diseñar ciclos efectivamente y correctos. Naturalmente, cuando estudiamos un lenguaje de programación, pues una cosa es poder describir y reconocer la sintaxis y la semántica de un ciclo. En el caso del Python está el ciclo while, el ciclo for, ¿sí? Pero es un poco más difícil, más retante el poder, dado unas especificaciones de un problema, poder diseñar y codificar el ciclo que corresponde. En este video estaremos abordando un procedimiento efectivo para diseñar ciclos, para redactar el algoritmo en pseudocódigo que corresponde a estos ciclos y finalmente para codificar el programa que corresponde al algoritmo. Estaremos utilizando el lenguaje de programación Python, pero aplica a cualquier tipo de lenguaje de programación. Los objetivos son que una vez usted vea este video pueda enumerar y describir las 7 preguntas básicas fundamentales que debemos hacernos y contestar en el proceso de diseñar un ciclo. Además, queremos desarrollar destrezas en el proceso de diseñar ciclos, de confeccionar el algoritmo correspondiente y finalmente de codificar el algoritmo en lenguaje Python. Así que estas son las destrezas que tenemos que queremos desarrollar con este video. El ciclo, el proceso de diseñar un ciclo, se puede dividir en dos grandes tareas principales o mayores o fundamentales. Primero hay que diseñar el flujo de control de las oraciones que componen el ciclo, flow of control, ¿no? Y además del flujo de control, también debemos manejar el diseño del proceso que se lleva a cabo en el ciclo. Por ejemplo, si estamos calculando la media aritmética de un conjunto de datos, pues tenemos que ver qué controla el ciclo, el flujo de control del ciclo y el proceso de calcular la media aritmética que conlleva tener un acumulador que sume, etcétera, ¿no? A su vez, cuando pensamos en el diseño del flujo de control y el diseño del proceso que se lleva a cabo en el ciclo, podemos dividir estas dos grandes tareas en 3 etapas, por así decirlo, ¿no? La tarea en sí misma, la inicialización de la tarea, porque hay que inicializar ciertas variables, etcétera, y la actualización de la tarea, porque hay que actualizar ciertas variables o cantidades, ¿no? Por ejemplo, estas son las 7 preguntas importantes que nos hagamos cada vez que vamos a diseñar un ciclo. ¿Bien? La primera pregunta es: ¿cuál es la condición de terminación del ciclo? Indicamos que la condición de terminación es la condición que cuando se hace cierta, el ciclo termina. Y dijimos que para diseñar los ciclos debemos empezar con la condición de terminación. Y negando la condición de terminación tenemos la condición de repetición, que es la que controla el ciclo. ¿Bien? Siempre empezamos con la condición de terminación para evitar ciclos infinitos o errores en el número de veces el número de iteraciones que haga nuestro ciclo. Por tanto, debemos entonces siempre comenzar preguntándonos cuál es la condición de determinación del ciclo. Luego, cómo debe ser inicializada la condición de terminación. Por ejemplo, si estuviéramos sumando unos datos, pues saber que la condición de terminación sería cuando, si son 10 datos, por ejemplo, pues cuando sabemos que son 10 datos, pues cuando tratemos de leer el dato número 11, cuando lleguemos al número 10, pues hemos terminado, ¿no? La determinación sería cuando nos excedamos en 10 datos, ¿no? Cómo debe ser actualizada la condición de terminación. Si estamos leyendo datos, pues cada vez que leamos un dato, pues se incrementa en 1 y se acumula, si estamos sumando, pues se acumularía, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se repite en el ciclo? Si estuviéramos sacando la media aritmética o sumando los datos para sacar la media aritmética,
Pues el proceso que se repite es, estamos sumando, acumulando los datos que se van leyendo. La quinta pregunta sería, ¿cómo debe inicializarse el proceso? Pues si tenemos un acumulador, debemos inicializar el acumulador a cero. ¿Cómo debe actualizarse el proceso? Cada vez que leemos un dato, debemos sumarle ese dato al acumulador. Y finalmente, ¿cuál es el estado del programa una vez terminado el ciclo? Si estamos sacando una suma para hacer una media aritmética, al final del ciclo pues debemos haber llegado a la condición de terminación y el acumulador debe tener la suma de los datos para proceder entonces, por ejemplo, a calcular la media aritmética, ¿no? Las primeras tres preguntas: ¿cuál es la condición de terminación del ciclo? ¿Cómo debe ser inicializada la condición de terminación? ¿Y cómo debe ser actualizada? Nos ayudan a diseñar los componentes del ciclo que tienen que ver con la ejecución, o sea, con el flujo de control del ciclo. ¿Bien? Las próximas tres preguntas: ¿cuál es el proceso que se repite en el ciclo? ¿Cómo debe inicializarse? ¿Cómo debe actualizarse este proceso? Estas preguntas nos ayudan a diseñar el proceso que se lleva a cabo en el ciclo, no lo que controla el flujo de control, sino el flujo de las oraciones, debo decir, sino el proceso. En el caso, en el ejemplo que hemos estado comentando, pues sería cómo sumar los datos para sacar la media aritmética. ¿Bien? La última pregunta: ¿cuál es el estado del programa una vez terminado el ciclo, una vez completado el ciclo? Pues esta pregunta nos ayuda a garantizar que el ciclo termina correctamente y que las variables terminen con los valores esperados. En el caso de sacar el promedio, pues la suma debe tener la suma de los datos para entonces proceder a dividir entre la cantidad de datos y tener la media aritmética o el promedio. ¿Bien? Vamos a ver un problema en particular para examinar estas 7 preguntas, ¿no? Vamos a sumar que tenemos un poblado que tiene 9.780 habitantes y nosotros sabemos que cada año la población aumenta en un 10% anualmente. O sea, el porciento de aumento de la población es un 10% anual, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuántos años tardará el poblado en alcanzar o sobrepasar la cantidad de 30.000 habitantes? ¿Sí? Así que este es nuestro problema, las especificaciones. Tenemos entonces que ahora examinar esas 7 preguntas para poder diseñar nuestro flujo de control y el proceso involucrado en este problema. ¿Bien? La primera pregunta que nos hacemos es: ¿cuál es la condición de terminación del ciclo? Bueno, recuerden que la condición de terminación es la condición que cuando se hace cierta, el ciclo termina, deja de ejecutar, no se hacen más iteraciones. En este caso, la condición de terminación del ciclo se alcanzará cuando la población es igual o cuando la población iguale o sobrepase los 30.000 habitantes. Por lo tanto, podríamos decir que la condición de terminación es cuando la población es mayor o igual a 30.000. Y como sabemos que la condición de repetición es la negación de la condición de terminación, pues nuestra condición de repetición será población menor de 30.000. Así que hemos contestado la primera pregunta y además, a partir de la condición de terminación, tenemos la de repetición, que va a ser parte de la condición que controla el ciclo, ¿no? Segunda pregunta: ¿cómo debe ser inicializada la condición de terminación? Bien, la condición de terminación del ciclo debe inicializarse al valor actual de la población, que es 9.780. Así que hay que inicializar la población a esa es la que se inicializa. Bien. Nuestra tercera pregunta es: ¿cómo debe ser actualizada? Bueno, recordemos que la población, según las especificaciones, aumenta en un 10% anualmente. Luego, la condición de terminación del ciclo debe ser actualizada dentro del ciclo, multiplicando la población por 1.10. En otras palabras, podemos escribir población es igual a población por 1.10 o utilizando los operadores de asignación, los operadores compuestos de asignación, población por igual a 1.10. Ya tenemos nuestra tercera pregunta contestada. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el proceso que se repite en el ciclo? Bueno, el proceso que se repite conlleva 2 pasos. Hay que actualizar el aumento en la población, que ya vimos que aumenta un 10%, o sea, es equivalente a multiplicarse por 1.10, y que eso es lo que afecta a la condición de repetición, ¿no?
Además, tenemos que incrementar el número de años por 1, ¿no? Fíjense que en este caso el orden de estos dos pasos no afecta el resultado, ¿no? Así que en el ciclo estos dos pasos pueden invertir en el orden en que están ahora. ¿Bien? Nuestra quinta pregunta es cómo debe inicializarse el proceso del ciclo. Recuerden que el proceso del ciclo era contar el número de años. Bien, pues nosotros debemos asignarle un valor de 0 al número de años antes de entrar al ciclo, ¿no? Porque queremos tener ese acumulador, o es más bien un contador, vamos de año en año, uno en uno, y tenemos que actualizarlo para saber el número de años en que va a tardar en tener 30.000 o más habitantes. Por lo tanto, debemos iniciar antes del ciclo, recuerden que siempre se inicia antes del ciclo, años igual a 0. Así que la población se inicializó a 9.780, que es lo que controla el flujo de control, el flujo de control del ciclo, y los años a 0, que es lo que trabaja con el proceso de contar el número de años en que llega a 30.000 o más. ¿Bien? ¿Cómo debe actualizarse el proceso del ciclo? Pues, cada vez que hagamos una iteración del ciclo, tenemos que incrementar el número de años en 1, que podemos escribir como años igual a años más 1, o sencillamente utilizar el operador de asignación compuesta de suma, años más igual a 1. Bien, ya tenemos 6 preguntas contestadas, básicamente ya está todo contestado. Nos falta la pregunta última, la séptima pregunta: ¿cuál es el estado del programa una vez se termine el ciclo? Una vez el ciclo deje de ejecutar. Bien, pues una vez terminado el ciclo, el valor de la variable población debe ser mayor o igual a 30.000, porque esa era la condición de repetición. Y la condición de terminación, perdón, esa era la condición de terminación, cuando sea mayor o igual a 30.000. Bien, el valor de la variable años debe indicar la cantidad de años que transcurrirán hasta que el poblado alcance una población igual o mayor a 30.000 habitantes. En otras palabras, que si estas son las dos, el estado de la situación, por así decirlo, el estado de las variables, población y años, una vez se termine el ciclo. ¿Bien? Bueno, veamos aquí el algoritmo. Inicializamos población a 9.780, que es lo que controla el flujo de control, porque fíjense, población aparece aquí y aparece en la condición de repetición, así que años no tiene que ver nada con el flujo de control. La variable que tiene que ver es población, porque aparece en la condición de repetición. ¿Bien? Que inicializamos población a 9.780, años a 0, y mientras la población sea menor de 30.000, que es la condición de repetición, que es la negación de la condición de terminación, multiplicamos la población por 1.10 y añadimos un año, ¿no? Incrementamos el contador de años en 1, ¿no? Fíjense que en este caso el orden de las dos oraciones en el bloque aquí no alteran el programa, los resultados, ¿no? Finalmente salgamos del ciclo, desplegamos la población, que debe ser mayor o igual a 30.000, y el número de años que tardó en llegar a menos o igual de 30.000. Fíjense que en este caso, si lo vamos a hacer, recuerden que esto es un algoritmo, no es el código, pero cuando vayamos a codificar, note que este ciclo es un ciclo que no es count control, es un ciclo indeterminado, es decir, es condition control o event control. Por lo tanto, como no sabemos de antemano el número de iteraciones del ciclo, por eso tenemos que utilizar un ciclo while. Así que pasemos a implementarlo con el ciclo while. Aquí tenemos el ciclo while. La población 9.780, recuerda que no se permiten comas en Python. Años es 0. Mientras la población es menor de 30.000, recuerden que tampoco van comas aquí. Población multiplicado por 1.10 y años incrementado en 1. Una vez usted termine este ciclo, entonces podemos imprimir la población. Le he puesto la función int, le hemos puesto int aquí para redondear a entero, porque pues no podemos tener fracciones de habitantes, ¿no? Y finalmente el número de años. Así que fíjense, aquí está completo nuestro ciclo. Muy bien. Claro, podemos ahora ejecutarlo en Python para ver si funciona bien. ¿Ven? Aquí tenemos unos ejercicios de práctica. Por ejemplo, usted deposita $10.000 en una cuenta bancaria a un 5% de interés anual. Y la pregunta que nos queremos hacer es: ¿cuántos años tendrá que esperar
para que su depósito original se duplique. En otras palabras, para que sea por lo menos 20.000, o sea, 20.000 o más. ¿Sí? Bueno, de nuevo, examine ese problema, conteste las 7 preguntas, diseñe el algoritmo y diseñe y codifique el algoritmo. ¿Bien? Otro ejercicio podría ser: escribe un ciclo que calcule el promedio de una secuencia de datos positivos, ¿no? Utilice un valor centinela igual a -1 para indicar el final de los datos, ¿no? Esos son ejercicios de práctica. Recuerden entonces, repasando las preguntas claves para diseñar ciclos. Primero, ¿cuál es la condición de terminación del ciclo que nos permite asegurar que el ciclo termine, no sea un ciclo infinito o que no haga el número correcto de iteraciones? Y una vez tenemos la condición de terminación, sabemos que si la negamos obtenemos la condición de repetición. Segunda pregunta, ¿cómo debe ser inicializada la condición de terminación? Tercera, ¿cómo debe ser actualizada? Recuerden que estas 3 preguntas tienen que ver con el flujo de control del ciclo, y las siguientes 3 con el proceso que se lleva a cabo dentro del ciclo. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el proceso que se repite en el ciclo? ¿Cómo debe inicializarse este proceso? ¿Cómo debe actualizarse este proceso? Y finalmente, ¿cuál es el estado del programa una vez terminado el ciclo? ¿Bien? Importante, apunten esas preguntas, guárdenlas siempre que quieran diseñar ciclos, porque son unas preguntas que nos dirigen, nos guían a poder diseñar ciclos efectivamente. ¿Sí? Pues muy bien, hasta aquí este video y espero que esto les haya servido para el proceso de diseñar ciclos.